Volvemos a Ampliación de Noticias. Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. Le damos la bienvenida al defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, quien en las últimas semanas se ha pronunciado en distintos niveles sobre las cosas que están ocurriendo en nuestro país. Primero el tema de pandemia y ahora en relación a las consecuencias que traería esta ley de ejecutarse en relación a los adultos mayores que actualmente reciben una pensión de la ONP. O sea, nos queda claro que parece ser que en diferentes niveles se entiende que el remedio puede ser peor que la enfermedad. Pero hay un tema de fondo y es que las personas que no han cumplido 20 años de aportes no pueden acceder a una pensión de jubilación. Hay quienes dicen que podrían hacerlo con un pago, digamos, facultativo del tiempo que falta, pero lo cierto es que este es un tema que hay que resolver. Doctor Gutiérrez, bienvenido a Ampliación de Noticias. ¿Por dónde debe ir? Buenos días, Fernando, Carlos. ¿Qué tal? ¿Por dónde debe ir, digamos, esta conversación? Porque, francamente, me parece a veces un diálogo de sordos. O sea, hay una realidad que hay que enfrentar en medio de una pandemia, pero que se responde de la peor manera con un proyecto de esta naturaleza, ¿no? Mónica, quisiera iniciar la respuesta del mismo modo que usted inició su pregunta. En efecto, hace una semana nosotros enviamos una carta al presidente de la República para pedirle que reconduzca, que replantee la estrategia de lucha, de combate contra la pandemia. Y lo hicimos porque la función de la Defensoría es esa, es ser un colaborador crítico, un colaborador distante del poder. Ahora hacemos lo mismo con el Congreso, porque advertimos que la manera como está legislando, la manera como se está conduciendo, desafortunadamente no contribuye a el esfuerzo que todos estamos haciendo. Yo no dudo para nada que haya buena intención, que incluso pueden tener propósitos muy nobles, pero sin embargo el camino que se adopta no es el camino correcto. Y para ir puntualmente a la pregunta que usted me hace, en realidad estamos frente a un problema complejo. Por un lado tenemos en efecto esta situación donde los adultos mayores que han aportado menos de 20 años no se han hecho acreedores a algún derecho de pensión. Ahí hay un problema objetivo y esta es una situación injusta que hay que resolver. Pero al mismo tiempo, el sistema es un sistema desfinanciado, es un sistema que no tiene las posibilidades de continuar como está, porque genera un forado todos los años. En los últimos 5 años, el forado ha llegado a 1.800 millones de soles y precisamente por eso se ha creado una comisión multipartidaria que tiene como propósito resolver el problema. Una comisión que no solamente integran los parlamentarios, sino que es una comisión que va a convocar a la sociedad civil y a otros actores políticos. Entonces, esta es la situación. Ahora, dar una norma como la que se ha dado es una norma que yo creo que tiene dos serios defectos. Por un lado, tanto el Ejecutivo como el Congreso hasta ahora no entienden que tienen un mandato, una obligación, que consiste en materializar el principio de colaboración. Están ahí para que juntos trabajen y materialicen, hagan realidad los derechos, no para disputas. Y esto desafortunadamente no se está haciendo. He advertido que en las últimas horas parece haberse abierto una línea de diálogo y ese sería el escenario ideal. El Congreso no tiene iniciativa de gasto porque precisamente es un órgano político. Los órganos políticos tienden, sobre todo el Congreso, tienden a caer en la tentación de generar este tipo de normas, pero la herramienta de ellos es justamente el llegar a acuerdos y por lo tanto este es el otro punto, es decir, trabajar conjuntamente para buscar este tipo de soluciones. Y el segundo aspecto tiene que ver con que violar la Constitución no es algo de poca importancia, tiene impacto directamente en los derechos. Tal vez que el defensor del pueblo hable de equilibrio presupuestal
no parece muy ortodoxo en el lenguaje de un defensor del pueblo. Pareciera que es un término de economistas o de financistas, pero no, es que los recursos no son infinitos, los recursos son finitos, y el presupuesto sirve para solventar salud, educación, infraestructura, servicios, etcétera. Entonces, si usted carga una partida o desequilibra el presupuesto, lo que va a generar es que esto va a tener impacto en otros derechos. Entonces, por eso es nuestra preocupación en la Defensoría del Pueblo, porque se entiende el contenido social del concepto equilibrio presupuestal. Doctor Gutiérrez, una de las alternativas que se había planteado, efectivamente usted señala que esta norma aprobada dañaría o perjudicaría a muchos jubilados. Una de las alternativas es que la Defensoría del Pueblo, entre otras, pueda presentar una acción de amparo con medida cautelar, ¿no?, para neutralizar los efectos de esta norma aprobada. ¿Ustedes han analizado esta posibilidad? ¿Está entre sus facultades hacer esto? No, eso jurídicamente no es posible. A ver, estamos hablando de una ley. Esta norma, la autógrafa va a llegar al Ejecutivo, es muy probable que el Ejecutivo la observe. Ahí se abre un espacio de diálogo y si finalmente se insiste, ahí se abre la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad. Ahora, por lo que he leído de la norma, la impresión que yo tengo es que esta norma no es una norma autoaplicativa, lo que en sencillo significa que van a tener que tomarse algunas medidas para su implementación. En consecuencia, esto significa que tal vez el Tribunal Constitucional pueda declararla en su hora inconstitucional y no tenga aplicación. No obstante, conviene recordar que toda norma tiene presunción de constitucionalidad. Eso significa que al día siguiente de ser aprobada va a entrar en vigencia, pero como repito, como parece ser no autoaplicativa, porque hay que hacer movimiento de partidas, etcétera, eso genera un espacio que de pronto puede coincidir con la sentencia del Tribunal Constitucional. De acuerdo. Doctor Gutiérrez, tenemos que ir a una pausa. Yo quisiera dejarle planteada la pregunta respecto a estos caminos de diálogo que usted nos ha dicho que cree que se han abierto durante las últimas horas. Nos explicará dónde los ve y hasta dónde pueden conducirnos. Pero primero tenemos que ir a una pausa, por favor. Seguimos en ampliación de noticias. Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla Mónica Delta, conversando con el defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez, respecto a esta iniciativa que se ha aprobado por mayoría en el Congreso de la República sobre el retiro de fondos de la ONP. Había dejado en el tintero una pregunta, una reflexión sobre por dónde se están abriendo los caminos para el diálogo, porque diera la sensación que estamos entrampados, pero quizá usted puede desarrollar la idea. Quisiera precisar, Mónica, doctor Gutiérrez, sí que me permite, quisiera precisar, usted ha usado la palabra disputa entre poderes del Estado. Usted reconocerá que el espectáculo que eso da a una población que quiere soluciones a la pandemia y a las consecuencias económicas es penoso. Y por eso usted es uno de los que ha promovido con más intensidad las reuniones del Consejo de Estado. Finalmente tenemos el Pacto Perú. El presidente de la República insistió en que el tema de la ONP se incluyera en la agenda de la primera sesión el lunes pasado. ¿Qué significan todas estas tentativas cuando el Congreso se precipita en la toma de decisiones, según nos lo ha dicho hace pocos minutos el señor Burga de Acción Popular, sin tomarse el tiempo para el diálogo? ¿Cómo percibe usted este conjunto de factores que están dañando naturalmente la imagen de las autoridades ante la opinión pública? Sí. Primero creo que tendríamos que tener en cuenta cuál es la ruta que vamos a transitar. Va a haber una norma que viola la Constitución. Eso va a generar una inestabilidad, una suerte de crisis, disputa entre poderes, una crisis política. Meses después, esa norma va a ser declarada inexorablemente inconstitucional, porque está salpicada, está preñada de
inconstitucionalidades que no los voy a fatigar con el detalle porque ustedes lo han tratado ya por lo menos en 2 días consecutivos. Y luego de ser declarada la norma inconstitucional vamos a llegar a una situación igual o peor de donde iniciamos. Esta es la ruta que vamos a transitar. Entonces, en efecto, en una situación tan demandante como la que estamos ahora, donde crisis sanitaria, económica, alimentaria, le sumamos una crisis política, evidentemente no contribuye. Ambos poderes tienen que entender que gestión pública significa gestionar en 2 tiempos, en el cortísimo plazo y en el mediano plazo, o en el largo plazo, si prefieren decirlo así. En el cortísimo plazo hay problemas que resolver y ambos poderes están obligados a sentarse y a dialogar y buscar puntos que permitan hacer viable la solución de los problemas inmediatos, como por ejemplo pudiera ser o de hecho es esta situación de adultos mayores que han aportado por menos de 20 años y no tienen acceso o derecho a ninguna pensión, pero en este contexto tienen necesidades. Entonces ahí tenemos un problema que resolver y que buscar una solución lo más rápido posible. Pero al mismo tiempo tenemos que entender que hay un problema estructural. El sistema es un sistema dañado, es un sistema inviable financieramente, no puede continuar y por lo tanto también, y a esto me refiero con gestionar en el mediano o largo plazo, buscar una solución que se compagine con los recursos económicos. Porque aunque parezca una paradoja, este tipo de normas lo que va a hacer es que la economía, lo que va a hacer es que el ambiente económico se vea perturbado y no crezca la economía, no tengamos más presupuestos, por lo tanto no va a haber más impuestos, no va a haber más presupuesto y no vamos a poder solucionar el problema estructural. Entonces, ambos poderes tienen que entender que existen diversos espacios, puede ser el Consejo de Estado, puede ser directamente el Ejecutivo y el Legislativo, tienen que encontrar estos espacios y entender que este camino es el más ruinoso y lo vamos a pagar todos, pero particularmente las personas más vulnerables. Entonces, sí, Fernando, yo creo que lo que urge en esta hora es apelar a esos sectores más reflexivos, a esos sectores más esclarecidos de ambos poderes, a efectos de que puedan encontrar ese espacio para hallar soluciones. Y en ese sentido, ¿usted lo ve al propio presidente de la República, Martín Vizcarra? Y no le voy a decir comprándose el pleito, porque no se trata de pleitos. Usted está hablando de que urge este sentido de diálogo, pero él tendría que encabezar esta posibilidad de diálogo con el legislativo, ¿o está usted observando otros niveles más, digamos, de mayor equilibrio para hacerlo? A ver, conozco tanto al presidente Martín Vizcarra como al presidente Merino. He conversado no una, sino muchas veces directamente con ambos y estoy seguro que ambos entienden esta situación, pueden dejar de lado situaciones contingentes, situaciones de tensión o políticas. En cualquier caso, en mi condición de defensor del pueblo, se los solicito, se los pido, se los demando, porque esta no es una situación para ingresar a estos terrenos de perturbación que van a afectar a los ciudadanos. Sí. Muy bien. Doctor Gutiérrez. Ahí está el micrófono abierto ya. Adelante, Carlos. Doctor, quería preguntarle, ¿qué motivación ve usted en los congresistas para proyectos que van justamente contra la Constitución? Se lo pregunto porque escuchamos últimamente que congresistas mismos o partidos políticos están tratando de averiguar si es que pueden ser reelegidos o no para el próximo periodo. Entonces, ¿puede ser que por ahí vaya la cosa, como se dice? Bueno, esa es una pregunta política. Yo soy el defensor del pueblo. La Defensoría del Pueblo es una institución que se ocupa de los derechos, de las garantías de los ciudadanos. Dejaremos esa respuesta, esas preguntas, esas respuestas a personas que
tiene más oficio para responder esas preguntas. Yo solamente le diré que estoy seguro que el Tribunal Constitucional no solamente se va a ocupar de todo este rosario de inconstitucionalidades, sino también de algo que está sucediendo en el Congreso. Y es que no pueden transgredirse la regla de deliberación. Es decir, no pueden haber normas que con saltos de garrocha se aprueben con tanta velocidad y además normas de un calado social, económico, y con un impacto jurídico del nivel que estamos viendo. Y además en debates de medianoche, ¿no? Y ese también parece un detalle, pero también es una situación a la que nos expone el actual gobierno en sus debates. O sea, hacer un seguimiento de discusión seria en horas de la madrugada es prácticamente imposible. Sí, lo que usted tiene una amplia experiencia, Mónica, sabe, usted ha participado activamente como periodista en congresos de doble cámara. Así es. ¿Cierto? Hoy más que nunca, en un congreso unicameral se requiere cumplir el principio de deliberación, de participación. Cuando usted tiene dos cámaras, usted tiene una cámara revisora. Sí. Y tiene la posibilidad de que un error que se comete en una cámara pueda corregirse en otra y regresar luego a la Cámara de Diputados, como era antes, senadores y diputados. Pero cuando hay una sola cámara y se exonera de segunda votación, o se saltan las comisiones, o se omiten las comisiones, esas normas están también heridas de inconstitucionalidad. El tribunal ya lo ha dicho y estoy seguro que lo va a repetir ahora. Muy bien, bueno, sí, efectivamente los errores en una sola cámara se sellan con la emocionalidad y ahí quedan. Y el problema es que lo pagamos todos y esa es una situación que no se puede además agregar al contexto de pandemia que estamos viviendo. Don Walter Gutiérrez, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Ampliación de Noticias. Vamos a los titulares de esta hora. Muy buenos días y regresamos con más.